Buenas noches, este es el doctor Timothy Emmerich para compartir el mensaje con ustedes esta noche. Bienvenido. Este va a ser sobre cómo vencer al coraje a consecuencia de la ausencia de uno de sus padres. Dios ha puesto esto en mi corazón porque he visto muchos jóvenes que verdaderamente han sufrido en este tema. Yo de joven tuve muy malas experiencias con mis papás. Mi papá, siendo alemán, era un hombre muy cerrado, no platicaba con nosotros para nada. Él tuvo la última palabra en cada situación. Mi mamá era muy abusiva verbalmente y contra él y contra nosotros como hijos. Y todas estas consecuencias de maneras como nuestros padres, si están ahí, pero están ausentes psicológicamente, emocionalmente, como mis papás, o que no están ahí y uno creció sin su papá o su mamá. Esto tiene consecuencias muy graves en las vidas de niños, y nosotros de niños, si no buscamos ayuda, recibimos las consecuencias de estas situaciones. Nosotros tenemos que recordar que cuando nacimos no salimos con un manual de cómo nuestros padres deben que criar sus hijos. Lo hacen con lo mejor que pueden, pero ellos también, que son emocionalmente paralíticos, psicológicamente paralíticos, sufren de muchos daños sí mismo. Poco historia de mi propio padre. Él, su papá, mi padre, mi abuelo paterno, perdón, él era un alcohólico, un hombre muy violento. Y si has crecido con un alcohólico, puedes ver la destrucción que pasa en la familia. Mi abuela paterna se cometió suicidio, y esto trajo muchas consecuencias a mi papá también. Él creció en este ambiente. Cuando su padre se murió tenía 16 años, su madre también al mismo temporada, y él tuvo que defenderse por sí mismo en la vida. Él no sabía cómo criar una familia, él no sabía cómo criar hijos. Dice la palabra de Dios que hasta la tercera y cuarta generación las maldiciones de los padres caen sobre los hijos. Y también podemos ver que hasta la tercera y cuarta generación y por en eternidad, que si tenemos padres cristianos, padres que saben guiar nosotros, que están llenos de compasión y ternura y saben comunicar, también tienen los resultados en la vida de sus hijos y nietos y bisnietos, etc. Yo, por toda mi carrera como psicólogo y también como oficial, trabajé muchos años como oficial, trabajé con jóvenes y familias y adultos, y he aconsejado toda clase de gente, criminales y gente que simplemente han tenido problemas en sus familias, jóvenes, y diferentes consecuencias de la misma manera, ambiente en que yo crecí. Nosotros tenemos que entender que nosotros, y estoy hablando porque yo sé que hay personas que están viendo este video que quizás no son cristianos, y al final de esta enseñanza quiero quizás ayudar nosotros de entender y ayudar a ustedes a aceptar, ¿verdad?, Jesucristo como Señor y Salvador. Una cosa que es demasiado importante es que niños cuando crecen no pueden escoger sus papás. Entonces, por esta razón, donde nacimos, en la familia que nacimos, no tiene que ver con nada de nosotros. No, nosotros no tenemos la culpa de lo que ha pasado. Yo he aconsejado muchos jóvenes por muchos años
jóvenes, de niños que han sido abusados físicamente, psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, y que verdaderamente están viviendo las consecuencias en que han vivido. Y necesito ayudar a todos a entender que otra vez las cosas que pasó con usted cuando era niño o niña, usted no tiene la culpa en ninguna forma. Un poquito de mi historia. Yo, como ministro, como pastor, estuve ministrando en un barrio donde había mucho matanza, muchos pandilleros, mucha gente peleando contra uno a otro. El barrio donde estuve ministrando, había varios jóvenes que estaban siendo matados. Ellos estuvo muy cansado de ¿cómo quiero decir esto? De enterrar jóvenes, quizás 15 a 16 años, y más de 10 jóvenes al año que yo estuve enterrando simplemente por la violencia de pandillas. Yo puse una oración y yo estuve buscando al Señor, ¿qué podemos hacer como iglesia de alcanzar a estos jóvenes que no conocen Cristo? Porque usted sabe que invitando jóvenes a una iglesia realmente no tiene mucho éxito. Necesita tener algo que lo va a traer a ellos. Entonces el Señor me dio la idea de abrir perdón, un centro para jóvenes donde podemos invitar a todos los jóvenes del barrio. Y el barrio donde yo estuve ministrando tenían pandillas mexicanas y pandillas salvadoreñas, y eran enemigos y matándose unos a otros. Y este centro para jóvenes, ofrecimos comida, una cena, computadores, tutores, juegos. También podían levantar pesas, podían aprender clases de cocinar con las abuelitas de la iglesia, podían jugar fútbol. Había muchas cosas para ayudar a ellos, y lo teníamos trabajando a las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y muchos jóvenes, quizás 100, 110 jóvenes cada noche nos estaban visitando y estaban graduando del high school y de junior high school, y estaban niños chiquitos que nosotros teníamos perdón, en el centro, y organizando grupos, etcétera, y bajó bastante las matanzas en el barrio. También abrimos un centro para jóvenes en otro área donde teníamos el mismo problema, y en esta área también verdaderamente bajó las matanzas también. Entonces, yo como psicólogo, como ministro, como persona interesada de rescatar niños, era importante de mover y hacer algo para salvarlos. Recuerda Dios, como dice en la palabra de Dios, si pueden ustedes, si tienen Biblia o no tienen Biblia, si no tienen Biblia realmente no tienen uno a su alcance, quiero leer esta escritura. Los que tienen Biblia, quiero invitar a ustedes a abrir la palabra de Dios en Salmo 103, y vamos a leer 13, versículo 13. Y dice así: como el Padre, hablando del Padre Celestial aquí, compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que teman. Entonces lo que queremos hablar aquí es que el Señor tiene misericordia. El Señor es un Padre de amor, y compadece a nuestra situación y cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Da mucha tristeza al Padre, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en la vida en este mundo, de muchos jóvenes, muchos niños, muchas familias. Pero tenemos que recordar que el rey, el Dios de este mundo es Satanás. Y la palabra dice muy claro, ¿verdad?, que él ha cegado los ojos de las personas, el entendimiento de las personas que necesitan o que están viviendo en la oscuridad y necesitan esperanza.
nosotros como iglesia, como cristianos, nuestra responsabilidad es ayudar a ellos para que puedan salir de las tinieblas y conocer Cristo. Quiero recomendar, antes de seguir un poquito más en esta enseñanza, que si usted puede una vez, 2 veces, 3 veces ver mis videos sobre la batalla de la mente. Eso va a ayudar a nosotros mucho de saber que uno necesita tener dominio propio sobre su vida, tener dominio propio sobre la manera que piensa y lo que uno está pensando. Y ese video, si conoces al Señor o no conoces al Señor, va a trabajar en su vida, va a traer mucho éxito en su vida. He recibido muchos resultados de mucha gente. Mucha gente han hecho comentarios que ese es un video que lo han ayudado a ellos, y personas lo han escuchado 2, 3 veces y lo han enviado a otros seres queridos y amigos. Y quiero que hagan esto con esta misma enseñanza, porque esto es algo que va a tocar corazones. También quiero decir que por toda mi carrera he buscado de cómo ayudar personas de vivir una vida en abundancia, porque la palabra de Dios dice que el diablo viene para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para tener una vida y vida en abundancia. Y no simplemente personas que no conocen Cristo, pero personas supuestamente que conocen Cristo, no están viviendo esa vida en abundancia. No están siendo libres de lo que han pasado en sus vidas desde niño hasta adultos. Yo enseño psicología, sociología en las prisiones, niveles 3 y 4. Y en esas prisiones, el grupo de hombres con que yo estoy ministrando, enseñando, son asesinos, han violado mujeres, quizás niños, han robado, han hecho cosas horribles. Y hablando con cada uno me han dicho, ¿verdad?, que cuando estaban creciendo, su padre quizás era alcohólico, drogadicto, no estaba ahí, estaba ausente, sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ellos en familias que tenían muchos problemas, lo quitaron de sus familias, lo pusieron en albergues para niños, y porque niños que tienen problemas y los padres que los están cuidándolos, que en esos albergues esas personas no tienen mucha paciencia, entonces los niños lo movieron de casa a casa a casa. Entonces este coraje y soledad y de no saber qué es lo que estaba pasando en sus vidas, empezaban a meter en problemas, y de el tribunal de menores se fueron al corte para los delincuentes, porque han cometido más cosas, robando y quizás peleando, quizás metiendo una pandilla, quizás en drogas o alcohol, y después de eso ya creciendo como adultos hacen cosas más feas y caen en las prisiones. Es muy común, y me da mucho tristeza. Es muy común de encontrar muchachos que han cometido algo a la edad de 15 años y ya tienen 40 años y han estado cerrados 20 años de su vida, ¿verdad? Es muy triste de ver estos jóvenes que tienen tanto potencial, ¿verdad?, para hacer algo con sus vidas, pero no podían, porque te imaginas de crecer en un ambiente muy tóxico, un ambiente muy feo, lleno de violencia, drogas. ¿Cómo un niño puede salir bien? Un niño no puede salir bien. Un niño que está viviendo en esa cosa va a pensar torcidamente. Y cuando uno empiece a pensar así, recuerda que uno piensa así, uno habla así, entonces uno vive así. Mucho tiene que ver con la manera que pensamos. Si pensamos bien, hablamos bien y vamos a caminar bien en nuestras vidas. Pero otra vez, porque hemos sido víctimas de niños y de jóvenes de muchas injusticias, nosotros tenemos que entender que
Eso tiene consecuencias largas en las vidas de muchas personas. Te voy a dar un ejemplo. En una de las prisiones conozco un muchacho que a la edad de 15 años, y ya tiene como, vamos a decir, 30 y tantos años, ya tiene más de 15 años encerrado. Cuando él tenía 15 años, su papá, que era criminal, entrando y saliendo de la cárcel, llevó a su hijo para hacer una conexión de drogas. Él estaba armado. La otra gente estaba armada también. Ellos querían robar unos a otros y había un tiretero. Y el papá de este muchacho mató a los dos hombres. Él dijo a su hijo, como tú eres joven, entonces no te van a dar una sentencia larga. Tú dices que tú lo has matado en defensa propia, defendiendo a mí. Y tú vas a salir libre y yo voy a salir con menos tiempo también. Entonces eso es lo que sucedió, pero no sucedió así. El muchacho declaró culpable y lo dieron vida. A la edad de 15 años fue del juvenil al estado para los jóvenes. Entonces de ahí fue para el estado de los adultos. Su papá salió en como 8 años y él ya tiene más de 15 años encerrado. Muchos, cuando tienen visitas de sus familias, sus hijos vienen. ¿Te imaginas de visitar tu papá si sabes quién es tu papá? Visitarlo en una prisión con otros prisioneros, encerrados en un cuarto con guardias alrededor de unos de ellos y tienen que pasar por detectores de metal y tienen que esculcarlos y ver que no tienen drogas y armas y cosas así. ¿Te imaginas qué tan traumante es? Y toda esta gente de la que estamos viendo viven con estrés postraumático. Y estrés postraumático ese es un desorden de que no deja a la persona comer bien, pensar bien, dormir bien, actuar bien, tienen diferentes temores y eso es algo demasiado difícil que personas tienen en sus vidas. Y no pueden vencerlos si no tienen la ayuda de Dios en sus vidas. Ahora otra vez, como psicólogo cristiano, como ministro en el Evangelio, quiero decirte que tengo muchas personas que conozco que son trabajando como consejeros y usando diferentes formas de psicología, pero verdaderamente no han encontrado éxito con sus pacientes. Y hay personas que por 30 años están con el mismo consejero tratando de encontrar respuestas por sus problemas y siguen igual. Hay muchas iglesias, pastores que están atados y no saben cómo ser libres porque han pasado muchas cosas muy difíciles en sus vidas y no saben cómo salir de esas cosas. Tenemos que entender que cada uno de nosotros necesitamos ayuda, necesitamos un mentor, necesitamos un tutor, necesitamos alguien que verdaderamente va a ayudar a nosotros a salir de esos problemas. No simplemente porque uno es cristiano en una manera de magia que todo va a salir bien. Recuerda, cuando uno nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo, pero la manera que piensa y sus actitudes y emociones, tenemos que trabajar con esos, con el poder de Dios. Y muchos pastores que han salido de estas situaciones o personas en la iglesia están atados. Están atados por sus palabras, están atados por la manera que piensan. Muchas veces cuando estoy ministrando por un tiempo en diferentes iglesias, veo la misma gente acercando al altar por la oración, por la misma cosa, semana tras semana tras semana. Y la razón que hacen eso es porque, tristemente, los que están encargados, los pastores y ministros de la iglesia, como ellos no están capacitados y ellos no saben hacer en sus propias vidas, ellos no saben cómo ministrar a su pueblo, cómo enseñar la palabra de Dios, que dice el Señor que estamos completos en Él. Ahora otra vez, quiero decir que es demasiado importante que cuando pueden escuchar
el video sobre la batalla de la mente, porque esto es para cada persona, a una persona del mundo, una persona que no conoce a Cristo, que no sabe nada de estas cosas y que tiene una batalla en su mente dentro de lo bueno y lo malo. Y también como cristianos y pastores y ministros, he aconsejado muchos ministros, he aconsejado a muchos pastores que vienen conmigo lleno de problemas y de corajes y sabemos en la iglesia cómo fingir, ¿verdad? Que todo está bien cuando no todo está bien. Y he dedicado mi vida, mi ministerio de ayudar personas. Y quiero decir que si usted tiene problemas y necesitan ayuda, después de este video vas a encontrar mi correo electrónico y también mi teléfono y con mucho gusto puedo comunicar con usted y hablar con usted y comenzar un plan de ayudarte de salir de sus problemas. Cuando hice mi doctorado, como oficial yo estuve encerrando a muchas mujeres, mayormente de El Salvador, por violencia doméstica en sus hogares. También había hombres, pero la mayoría eran mujeres. Y entonces yo pensando y sabiendo y orando, ¿por qué, Señor, tantas personas del Salvador que están saliendo con tantos problemas? Entonces empecé a investigar y no sé si saben o recuerdan que El Salvador pasó una guerra civil muy fea y que mató a los hombres y estaban violando mujeres y niñas y llevando a los jóvenes a pelear. Y esto era la izquierda y la derecha. Y entonces muchas mujeres, por tratar de salir de esa situación, dejaban sus bebés con los abuelos y llevaban coyotes por todo El Salvador y todo Guatemala y también México, y la mayoría fueron golpeadas, drogadas y trabajaban como prostitutas, tristemente. Y entonces personas así, ¿verdad? No saben cómo salir de ese hoyo. Aunque entregan sus vidas a Cristo, necesitan ayuda de saber cómo pueden salir de ese hoyo de obscuridad, de tristeza. Y la primera cosa es de saber que tenemos un enemigo. El enemigo es Satanás. Él viene para matar, robar y destruir, dice en la palabra de Dios. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y una vida en abundancia significa que hay paz y tranquilidad en nuestro hogar, en nuestra mente, la manera que pensamos y nuestras emociones. Hemos confrontado estas cosas en nuestras vidas y hemos podido resolver problemas. Hay muchas personas que piensan que olvidando lo pasado es el camino al éxito, pero no es. Tenemos que tratarlo, tenemos que ser sanados de eso y tenemos que ayudar personas de cómo pelear contra estas cosas. Porque otra vez, su espíritu nace de nuevo si vienes al Señor, pero tu mente y tus emociones no. Entonces, sabiendo eso, yo como psicólogo siempre he tratado de ayudar personas a entender cómo pueden defenderse contra el diablo. Dice el Señor, resistir el diablo. Y resistir el diablo comienza aquí en la mente. Y resistiendo el diablo es promulgando nuevamente. Nuestra cabeza, nuestro cerebro es como una computadora. Y tenemos que dar una nueva programa a nuestra mente, de donde no estamos pensando negativamente, no estamos pensando sobre los fracasos del pasado, no estamos enfrentando o pensando sobre esas cosas, y para que podamos programar nuestra mente de pensar, como dicen Filipenses, sobre lo bueno, lo justo, lo amable, y la paz del Señor va a penetrar en nosotros y va a ayudar a nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el que tiene su corazón plenamente confiando en Dios, no tiene temor de noticias malas. Y muchas personas, cuando están caminando, sea personas que no conocen Cristo, que personas que conocen Cristo, tienen una mentalidad, ¿verdad?, que algo mal va a pasar conmigo. Y entonces ese pensamiento abre la puerta a Satanás. Abre la puerta a Satanás. Pero vamos a estar hablando sobre eso. Ahora, es demasiado importante entender también, ¿verdad?, de que cuando
uno otra vez, yo de grande, mi papá murió cuando yo tenía, yo creo que como unos 35 años. Mi papá murió a la edad de 73 años, pero recuerda que él nunca fue un hombre con quien yo podía hablar. Él estaba en la casa y trabajaba, pero estaba ausente emocionalmente, ¿verdad? Psicológicamente. No era un hombre de que sabía cómo decir, mi hijo, ¿qué tal? Siempre me decía que yo era un idiota, que yo no servía, si yo no trabajaba, era flojo, y entonces me maltrataba verbalmente. Y todos nosotros hemos tenido maldiciones habladas sobre nosotros, y creciendo hemos creído. Y vivimos en una gran obscuridad porque pensamos que nosotros somos así. Y es difícil quebrar eso si no hay ayuda, si no enseña a uno cómo salir de eso. Y por eso en Romanos 12:2 dice renovar. ¿Por qué renovar? Porque la manera que hemos pensado ha sido penosamente mal, ¿verdad? Y no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo creciendo, ¿verdad? Yo te voy a compartir algo. Cuando yo tenía 7 años, mis papás siempre maltrataban uno a otros y gritando y diciendo un montón de groserías. Y una vez pasó esto en el mercado. Y yo tenía tanta pena, tanto temor, tanta pena que corrí donde estaba la fruta y me hizo un lado en el piso. Empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo le hice un juramento a mí mismo. Le dije, nunca voy a dejar una mujer maltratarme así como mi madre maltrata a mi padre. De 7 años hice ese juramento. Y creciendo, yo era un hombre muy duro, un hombre muy estricto. Cuando yo decía algo, así debía que ser. Y no había discusión, no había, no había nada de eso en mi casa. Lo que yo decía, tenían que cumplir. Yo manejaba mi casa como el ejército. Y siendo oficial también, antes de venir a Cristo, cuando yo encontré una persona y no estaba siguiendo órdenes, pues yo le di una mal golpiza y lo encerré en la cárcel. O cuando yo estuve sirviendo en la cárcel como oficial y alguien me estaba peleando conmigo, pues yo no tenía misericordia. Pero cuando vine a Cristo, Cristo me enseñó un nuevo camino. Y siendo psicólogo, creciendo y estudiando, como han visto en mi biografía, pudo vencer muchas áreas de mis vidas. Y ahora como que tengo 4 hijos y 5 nietos, Dios me ha dado una nueva oportunidad de reparar, ¿verdad? Con mis hijos grandes y con mis nietos, comenzar de nuevo, de enseñarlos qué es un padre que compadece de ellos, qué es un padre que tiene gozo con sus hijos, ¿verdad? Cuando mi papá llegaba a la casa, todos nosotros pusimos a trabajar, porque si nosotros no podíamos sentar y ver la televisión, porque mi papá decía que éramos flojos, idiotas y no servíamos para nada, nomás para tragar y ocupar espacio. Cuando yo tenía 35 años estuve arrestando muchas personas, era como 30 personas. Tuvimos arrestos de unas personas, mujeres que estaban trabajando como prostitutas en las cantinas y vendiendo sus hijos a los hombres y los hombres, etcétera, y tomando fotos de ellos. Y mi mamá llamó y dijo, Tim, tu papá murió. Lo encontré ahora a la 1 de la tarde en su cuarto y estaba muerto. Entonces yo le dije a mi mamá, no deja que nadie toque a mi papá. Entonces le dije, mamá, no puedo llegar ahorita, voy a llegar cuando puedo. Y llegué a las 11 de la noche. Y por unos 4 horas nomás quedé gritando a mi padre todo que yo quería decirle, pero no puedo decirle en vida, porque no era un hombre que escuchaba nada. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una solución. La solución es Cristo. La solución es aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Si uno no conoce a Cristo, dice la palabra de Dios que estamos alejados de Cristo. Y estamos caminando vivos, pero muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente significa que estamos separados de Dios. Y el Dios de este mundo nos ha cegado
nuestras mentes, nuestros ojos para las maravillas que hay en el Evangelio. Y cuando uno empiece a hablar con esas personas sin crítica, sin menosprecia, entonces estas personas van a ver que hay esperanza. Hay manera mejor que pueden vivir y entregan sus vidas a Cristo. Y dice en la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 1, 13 y 14, cuando uno entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Cristo nos saca del reino de Satanás y nos pone en el reino de su amado Hijo, ¿verdad? Y somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas y Dios da a nosotros un nuevo comienzo. Entonces hay muchos testimonios de personas que hemos ayudado, ¿verdad? En diferentes maneras que han podido aplicar la palabra de Dios en sus vidas y salir. Teníamos un ministerio para hombres que no tenían hogar, no tenían dónde vivir, etcétera, y debíamos desayunos y muchos venían drogadictos y algunos eran criminales y drogadictos y alcohólicos y dormían en los botes de basuras y teníamos baños para ellos y gente venía para cortar su pelo y teníamos varios servicios para ellos, para ayudarlos, para enseñarles que eran personas especiales. Por tal manera Dios amó al mundo, cada persona. Cada persona. Dios te ama. Y lo que ha pasado en su vida no fue tu culpa, no es la culpa de Dios. El diablo es el rey de este mundo, el Dios de este mundo, y él viene para tratar y quiere seguir tratando de destruir nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere hacer, su trabajo es destruir nosotros. Entonces nosotros, leyendo la palabra de Dios, estamos programando nuestras mentes de nuevo, con nueva información que nunca hemos contemplado antes y aplicándolo. Recuerda, la manera que piensas es la manera que hablas. La manera que hablas es la manera que vas a vivir. Entonces, Romanos 12:2 es la llave de cómo nosotros podemos mejorar. Recuerda, no fue tu culpa en las cosas que han metido de niño. Esas fue cosas que lo hieren a ti. Ahora, las consecuencias de eso quizás cada uno de nosotros hemos metido en problemas, diferentes cosas, pero recuerda que el momento que uno pide perdón a Dios, Dios perdona, Dios olvida. Tenemos muchas ideas erróneas que el mundo y las religiones nos han dado, que Dios está malo y que te quiere castigar y que está en el cielo con un bate y que cada vez que te mueves mal te va a pegar en la cabeza. Eso no es nuestro Padre. Nuestro Padre es un Dios de amor y Él te quiere ver sano. Otra vez, si estás luchando con la ausencia física, emocional, psicológico de uno de sus padres o los dos padres, ¿verdad? Quizás creciste como huérfano y entonces sufres de abandono, ¿verdad? Porque un niño dice, bueno, ¿por qué fui tan, qué pasó con mis papás que no me quieren? Y yo fui tan malo, ¿verdad? Que mis papás me han dejado con otra gente o mi papá nunca quiso hablar conmigo. Yo me recuerdo que había un señor en la prisión que tenía 20 años en la prisión y entonces sus hijos ya estaban grandecitos y él nunca escribió a sus hijos. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, pues me da mucha pena. Yo le dije, ellos te necesitan. Tú has hecho muchas cosas buenas aquí, has tomado muchas clases, mis clases y otras clases, has graduado de varios títulos y programas en la cárcel. Ellos necesitan oír de ti. No sé si me van a contestar, me da mucha pena y quizás van a tener mucho coraje, lo que sea. Ellos necesitan, mira, hazme este favor, comienza a escribirlos. Entonces cada semana yo hablaba con él. ¿Qué pasó? Nada, ni una carta. ¿Qué pasó? Nada, ni una carta. Y como en 6 semanas después de mandar cartas pidiendo perdón por las maneras en que las cosas que él se ha metido, lo que contestó primero fue su hija. Y su hija contestó y dijo, papi, qué bueno que me has escrito. He querido oír de ti por muchos años. Y quiero visitarte y quiero conocerte, quiero comenzar esta relación porque él fue encerrado cuando ella estaba chiquita
Y entonces después de eso su hijo también empezó a comunicar con él y sintió tan bueno que podía reparar lo que ha perdido. Y eso cuando dice el Señor que Dios compadece de nosotros, a los que buscan al Señor, los que saben que el Señor está por ellos, Dios busca la manera con nosotros, con nuestra ayuda, de reparar en lo que hemos pasado. Y nosotros tenemos que recordar que Dios tiene su parte en Cristo Jesús, que murió por nosotros, resucitó, nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Pero no simplemente eso, Dios también en su misericordia nos da la forma de cómo recuperar, cómo mejorar, cómo podemos recuperar nuestras cabezas, cómo podemos vivir una vida tranquila. Pero hay una fórmula, y la fórmula, como todo, es creer en tu corazón y confesar con tu boca. Creer en tu corazón y confesar con tu boca. Entonces Romanos dice, la manera que piensas, si piensas erróneamente, vas a hablar erróneamente y vas a caminar erróneamente. Pero si empiezas a aplicar la palabra de Dios, y a veces, muchas veces personas dicen, pues, bueno, doctor, esto es muy difícil para mí. Bueno, ¿qué es más difícil? ¿Vivir en las tinieblas atados? Viviendo la misma manera, sea persona que no conoce a Cristo y también los cristianos que viven atados, llenos de temores, frustraciones, ansiedades, o ser libre. Recuerda, cuando uno nace de nuevo, cuando uno acepta Jesucristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo, su espíritu, pero su alma, sus emociones, su cabeza, la manera que pensamos, es diferente y tenemos que renovar eso. Tenemos que renovar eso. Tenemos que buscar la manera usando la palabra de Dios, de leer las Escrituras, hablar las Escrituras y vivir las Escrituras, ¿verdad? Yo en la mañana, yo digo, gracias papá, Padre, que soy nueva criatura. Gracias Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tú vives en mí, y mayor que el que está dentro de mí, que el que está en el mundo. Con el diablo en estos tiempos ataca a personas con miedos, con temores. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que pensar de nuevo. ¿Y cómo pensamos de nuevo? Estudiando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Ahora otra vez, escucha por favor mi enseñanza sobre la batalla de la mente. Eso te va a ayudar enormemente. Eso te va a ayudar, te va a abrir sus ojos de ver en la batalla en que estamos, Estamos en una batalla espiritual, donde Dios Padre habla con nosotros, nosotros mismos hablamos con nosotros mismos, el diablo habla con nosotros. Y muchas personas se sienten inferiores, que no son capaces, que no pueden amar, que no pueden comunicar, que están llenos de temores, que hay personas que ni quieren salir de sus casas. ¿Y por qué? Porque han creído las mentiras del diablo. Recuerda que nunca vas a estar completo por el mundo, ¿verdad? Siempre va a haber quejas o siempre va a haber personas hablando contra nosotros, personas que nosotros conocemos. Y te van a criticar, estás muy chaparro, muy alto, muy gordo, muy flaco, muy blanco, muy negro. Siempre va a haber algo que ellos van a buscar para criticar. Pero recuerda, no estamos definidos por lo que dice el hombre. Estamos definidos porque dice Dios Padre. Y Dios dice, si tú fuiste la única persona en el mundo, Cristo iba a morir por ti. ¿Por qué? Porque te ama. Eres una joya para Él. Él dio su vida por ti. Y Él quiere que puedas vivir en una vida en abundancia, viviendo en temor, viviendo fracasado, viviendo en terror, ¿verdad? No es una vida en abundancia. No es una vida en abundancia. Entonces Dios nos ha dado cómo salir de estas cosas. Me tomó tiempo de saber estas cosas. Pero aplicándolos luego, y cuando el diablo me dice cosas, dije, no, diablo. En el nombre de Cristo Jesús, yo no soy así. Yo soy nueva creación. Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Entonces,
para ayudar nosotros a cerrar aquí y ayudar. Entiende que tu valor no viene del mundo, tu valor viene de lo que dice el Señor. Tu valor lo es que lo que dice el Señor. Y dice el Señor que eres una joya. Cristo murió por ti. Cristo resucitó por ti. Y si necesitas ayuda, ¿verdad? Comunica conmigo. Comunica conmigo por mi correo electrónico. Comunica conmigo por teléfono. No me llamas anónimamente porque esas llamadas no contesto. Si no contesto porque estoy en consultas o lo que sea, deja su teléfono con su nombre, un breve mensaje que necesitas y con mucho gusto lo voy a regresar la llamada. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmerich. Gracias por tener este tiempo conmigo, para estar conmigo. Quiero orar por las personas que quizás no conocen Cristo, quieren conocer Cristo. Si quieres conocer Cristo ahí, si estás en tu carro, yendo para el trabajo, o saliendo del trabajo, yendo para la casa, quizás en tu casa, y quieres aceptar a Cristo, oren conmigo en esta oración. Dice: Dios Padre, cierren sus ojos, por favor. Diga: Dios Padre, soy pecador, te necesito, estoy atado. Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te acepto como Señor y Salvador, como Señor y Salvador. Satanás, te rechazo. Tú no tienes lugar en mí, en mi mente, en mi corazón, no tienes lugar, te rechazo. Dios Padre, gracias por estar escuchando esta oración, porque yo sé que soy salvo y estoy en camino de completamente estar renovado en cada área de mi vida. Si usted como cristiano estás luchando, recuerda, escucha por favor mi video sobre la batalla de la mente. Eso te va a ayudar mucho. Y si tienes preguntas, comunica conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Que Dios te bendice. Bye bye.